En esta lección vamos a aprender a trabajar con grupos de capas, entendiendo que una capa y otra capa y otra capa se pueden agrupar dentro de una sola carpeta y pueden tener ediciones en conjunto. Agrupemos. En la lección anterior entendimos que ordenar y mantener ordenadas y nombradas nuestras capas es una herramienta o una función muy importante dentro del trabajo que hacemos de Photoshop. Esto sobre todo para mantener un control muy específico de las secciones donde queremos tenerlas agrupadas y para controlar nuestros elementos. Aún así, como podemos ver, tenemos un listado muy largo de secciones que tenemos que estar trabajando para poderlas ordenar. Sobre todo es muy complicado cuando tenemos una computadora con una pantalla de un tamaño relativamente pequeño. Lo conveniente es trabajar con grupos de capas, y trabajar con grupos de capas nos va a hacer mucho más eficiente todo el proceso que nosotros deseamos hacer. Para hacerlo es muy sencillo y voy a ir tratando de encasillar todo dentro de un elemento para después ir haciendo subgrupos dentro de los grupos. Es muy sencillo. En este caso, por ejemplo, tengo seleccionadas en rojo o etiquetadas en rojo todas las capas que corresponden a la parte del header, y en naranja, por ejemplo, las que corresponderían al slider, salvo por ahí una capa que no está del todo entintada de manera correcta, que sería por ejemplo esta del botón ver más, y les voy a cambiar el tinte. Recuerda que es clic derecho y les cambiamos la etiqueta. Ya está. Lo que toca hacer en este caso, por ejemplo, es agruparlas. Para agrupar voy a agrupar primero todo el header, que va desde el texto de inicio, recuerda que es un solo clic, el state o el estado, le voy a cambiar el nombre porque state no me gusta, estado activo lo voy a llamar, y voy a tomar inicio, estado activo, hasta logo header. Recuerda, selecciono una capa, me desplazo, presiono shift y selecciono todas las capas. Lo notas por el cambio de color. Enseguida voy a presionar comando G o control G si tienes Mac. También lo puedes hacer haciendo clic en esta sección. Si yo lo hago con esas capas seleccionadas, va a poner el nombre. Igual pasa si presiono control G o comando G. Lo único que voy a hacer acá es cambiarle el nombre y le voy a poner header. Ahora bien, ¿cómo veo los contenidos dentro de estas capas? Doy clic en este pequeño icono y se ven los contenidos. Lo que voy a hacer a continuación con estos contenidos es quitarles el color de etiqueta. Aquí sin color. Porque lo que voy a hacer a continuación es seleccionar la carpeta o el grupo y etiquetarlo. Listo. Y entonces al etiquetar el grupo, todos los elementos que pertenecen a este grupo están etiquetados. ¿Lo ves? Ahora bien, voy a continuar y ahora voy a hacer el grupo del slide. Pero primero voy a agrupar los elementos pequeños, como el botón de ver más. Me voy a acercar un poco para poderlo ver con mayor claridad. Listo. Tomo el botón de ver más, ahí está el fondo y el texto. Selecciono ambos elementos. Ahora lo voy a hacer con comando rápido o con acceso rápido, y voy a hacer comando G o control G para que agrupes. Ahí está. Y le voy a poner un nombre. En este caso va a ser BTN, que es mi abreviatura de botón, guión medio, slide. Y después voy a agrupar los elementos que contienen o que están contenidos o que deben de contener el slider. Al botón slide le voy a quitar la etiqueta, ahí está, y me voy con estos elementos y los voy a agrupar y lo voy a llamar slider. Le voy a quitar también el color de etiqueta, ahí está, y voy a meter el grupo de botón slide dentro de slider de esta manera. Otra vez tomo el grupo y lo arrastro ligeramente hacia adentro del slider, ahí está, y lo repliego. Ahora voy a hacer una vez más el ejercicio, pero con la siguiente característica. Voy a tomar la carpeta de slider, le voy a cambiar el entintado o el etiquetado y va a ser de color naranja. Quiero que observes esto. Al meter la carpeta o el grupo de botón slide, se etiqueta automáticamente porque pertenece al grupo de slider. Quiero que veas cómo toda mi panel de capas se va reorganizando de una manera mucho más amigable. Ya es más cómodo, o puede ser más cómodo, estar trabajando. Ahora bien, me voy a desplazar un poco y voy a empezar con elementos pequeños nuevamente. Ahora, como estos dos grupos ya están listos, los puedo seleccionar y bloquearlos para que ya no me estén dando lata y que no los pueda estar modificando sin querer en algún momento. Y me voy a acercar hacia estos dos. Ahí está el fondo del botón y el texto de reservar, y los agrupo y se va a llamar botón reserva. Aquí voy a hacer lo mismo, pero voy a trabajar con la foto del banner y con la pantalla que lo tiene.
Puedo hacer grupos de grupos más específicos. Podría tomar estos dos, agruparlos y llamarlos banner texto y luego estos dos y llamarlos banner fondo. Y estos tres grupos, así como los tengo, selecciono banner fondo, banner texto y botón reservación y los agrupo, comando G, y cambio el nombre a banner rojo. Cambio el color de etiqueta a amarillo, verifico que se aplique y ya está. Ahora, aunque estos tres grupos tenían una etiqueta en específico, al pertenecer al grupo de banner rojo se cambia el color automáticamente, pero si yo quisiera estar seguro, podría eliminarlo y de todas maneras seguiría cargando el color amarillo porque pertenecen a este grupo. Ahora vamos a terminar agrupando la parte del footer. Me voy a acercar a la parte final. Puedo agrupar todos los iconos que están, localización, mail y teléfono. Este texto es el copyright, este no va aquí, no lo tengo por qué colocar dentro de este grupo. Aquí está la dirección, ahí está la pleca de este lado que es un gráfico y el texto que dice descubre. Estos elementos, como puedes ver, son tanto un grupo como capas sueltas. Voy a quitar el color, los puedo agrupar como uno solo y lo voy a llamar descubre. Me voy a desplazar un poco hacia la derecha, un poquito, me pasé, ahí está. Y voy a tomar estos textos, estos dos, ahí los voy a tener ubicados. La pleca footer, ahí está muy bien. El texto de enviar, otra vez el texto de ingresa tu mail. Aquí tengo este texto, por ejemplo, está perdido, no debe de estar ahí. Y es por eso que es conveniente agrupar nuestros elementos y no estarlos teniendo como capas sueltas, porque así podemos identificar qué va con qué. Aquí tomo el botón enviar y el texto de enviar, son estos dos y los voy a agrupar. Botón btn enviar. Y el texto de ingresa tu mail y este recuadro que va a ser nuestro campo de forma para ingresar el mail propiamente, también los voy a agrupar y los voy a llamar campo mail. Les voy a quitar el color de etiqueta. Ahora, como yo estoy trabajando con capas, también puedo ir ordenando cómo es que se van presentando los elementos. Como yo te decía, las capas se presentan en un orden jerárquico. El que está hasta arriba es el que se ve primero. Pero aquí, por ejemplo, como ninguno tapa a otro, puedo también ordenarlos de una manera conforme deben de ir apareciendo. Y entonces puedo poner boletín de noticias hasta arriba. Después tendría que ir la pleca, el texto más largo, que es este de aquí. Después las formas y finalmente el texto de destacado o el texto como de pie de foto. Selecciono todos los elementos, les quito el color de etiqueta y los agrupo. Y esto se va a llamar boletín. Y finalmente aquí tengo el texto del footer que dice copyright como tal, el logo y el color de fondo. Y esto lo puedo agrupar como logo footer. Y estos tres como el footer en general. Trabajar con las capas, como puedes ver, es muy sencillo. ¿Qué ventajas tiene aparte de tener ordenados los elementos? Las ventajas que puede tener es que nos permite mover grupos completos de información. Como lo mencionamos en la lección anterior, nosotros en la parte superior, en la barra de propiedades, tenemos la selección automática de elementos y mostrar el control de transformación activado en capa. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sigo seleccionando solo una capa, voy a quitar los elementos de bloqueo. Ahí está. Si selecciono la capa bienvenido a casa, lo puedo seguir seleccionando solo como capa. Pero ¿qué pasa si yo quisiera mover todo el slider? O por ejemplo, el banner rojo lo quiero mover a la parte superior y bajar todo el contenido. Es muy sencillo. Yo tendría que seleccionar en todo caso el banner rojo, pero en la barra de propiedades, en lugar de determinarlo como capa, voy a decir que tome el grupo. Y el grupo, sin más ni más, solo selecciono el elemento, puedo transformar el grupo completo como lo ves aquí, y en este caso lo puedo mover de manera completa hasta la parte superior. Está por debajo, por eso no lo vemos, pero puedo mover el slider todo completo con todos los elementos que lo contienen a la parte inferior.
y entonces tener un juego más libre o una forma más sencilla para editar o mover o cambiar la posición de nuestros elementos sin que sea complicado o estar moviendo capa por capa. Y todo el desorden que tenía aquí abajo, mira, como puedes ver, moví pero no moví el header y aquí ya se genera un pequeño error. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Puedo regresar todos a sus posiciones. Acuérdate que tenemos comando Z o control Z. Si yo no quiero agrupar header y slider como un solo grupo, puedo seleccionar ambos y moverlos. Aquí un pequeño error de visualización. Ahí está. Y los muevo hacia abajo de manera que queden colocados donde se tienen que ver. Y voy a mover el banner rojo hacia arriba para que quede como lo estaba pensando desde un inicio. Estos ejercicios son muy sencillos, no pretenden hacer otra cosa más que mostrarte cuál es el uso correcto o el uso adecuado que puede tener usar los grupos de capas. Y esto es facilitar tu trabajo. Observa cómo mi panel de capas está libre y puedo moverme sin ningún tipo de preocupación. Esto que tú ves es un pequeño error de previsualización cuando hago el desplazamiento y hasta que lo suelto es cuando lo puedo ver. Puede que te ocurra en alguna versión de Photoshop o porque le falte tal vez memoria RAM a tu equipo, pero no es nada grave. Puedes moverlo o puedes alejarte también para que este tipo de errores se vean menos afectados. ¿Lo ves? Si lo haces un poquito más de lejos se puede ver mucho mejor. Ese es un problemilla que tiene por ahí Photoshop en sus últimas actualizaciones y si tenemos poca memoria en la computadora es posible que suceda, pero no te espantes, no es ningún error grave, simplemente te va a permitir trabajar de una manera un poquito más cómoda. Como acabas de ver, agrupar las capas es completamente útil cuando estamos ordenando nuestros elementos. Además, tener grupos de capas facilita navegar dentro de la interfaz de Adobe Photoshop. En la siguiente lección vamos a ver qué es un objeto enlazado y qué es un objeto incrustado y cuál nos conviene más trabajar dependiendo de lo que vamos a realizar.